Ok, pues hola, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí, es un verdadero placer estar aquí en La Paz. Mi nombre es Belén Santaolalla y soy Senior Creative Consultant en Transmedia Storyteller, que ahora os contaré un poco más qué es, pero para que entendáis un poco de dónde vengo, mi background fundamental es en teatro. Yo estudié arte dramático y luego estudié comunicación audiovisual en Madrid. Y bueno, siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con la dramaturgia, con la puesta en escena, con el evento en vivo y con la conexión entre pues, el hecho teatral y el público, ¿no? He trabajado para diferentes compañías de teatro, he fundado compañías propias y ahora mismo tengo una compañía de teatro inmersivo en Málaga. Aparte de todo este campo de teatro, también he trabajado en muchas cosas relacionadas con el marketing y la tecnología. Trabajé en la Universidad Complutense en un panel de comercialización y de mercados y de analítica del uso del smartphone cuando empezaba a popularizarse, ¿no? Y cómo utilizamos el smartphone y qué aplicación podría tener eso en el mundo del marketing. Y luego también trabajé en una empresa de desarrollo de aplicaciones y tal. En esos dos campos que parecen tan alejados, ¿no? El marketing y el teatro, como que había algo ahí que en principio parecía que chirriaba, pero como que también estaba relacionado, ¿no? Y es el hecho de comunicar algo a un público, ¿no? En eso era lo que a mí me interesaba, las dos disciplinas. Y ahí es un poco donde empecé a interesarme por lo que es el storytelling, ¿no? Que es lo que me interesaba de ambos campos, y ahí investigando pues fue como descubrí el tema del transmedia storytelling y de cómo múltiples disciplinas se pueden aunar en todo esto, ¿no? Así acabé en Londres trabajando para Transmedia Storyteller, trabajando para consultoría de algunas de estas marcas que veis por aquí. Entonces, para que entendáis un poco mejor la empresa para la que trabajo, Transmedia Storyteller es una empresa de Londres, es una empresa de consultoría, de asesoría, y lo que hacemos es desarrollar proyectos transmedia, ¿no? Para diferentes entidades, marcas o cualquier empresa que necesite desarrollar un universo transmedia o que necesite que les asesoremos en lo que sea, incluso hasta producción completa, ¿no? De la producción entera podemos hacernos cargo de ello. Esto digamos que lo hemos empezado a hacer de una manera de supervivencia y de manera tangencial, ¿no? Porque realmente lo que nosotros somos es una empresa de tecnología. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, un software que se llama Conductor, que lo que hace es crear experiencias participativas y multiplataforma. Ya os contaré un poco más de esto, pero eso es un poco la doble visión de lo que hacemos, ¿no? Sobre todo nos enfocamos en la tecnología, es como el fin de nuestra empresa, pero también hacemos desarrollo de proyectos. Entonces, para que entendáis la manera que tenemos de trabajar, nosotros usamos mucho el concepto de transmedias, un poco, como habéis visto incluso en el nombre de la empresa, en lo que nos fundamentamos a la hora de crear universos, ¿no? La antigua idea de los diferentes formatos que al unirlos que no tienen sentido entre sí, o que son adaptaciones o que tienen duplicidades, ¿no? El formato, el libro, el juego del mismo universo, que antes se iban creando y explotando de una manera independiente, ¿no? Transmedia, que todos bien sabéis, pues es la concepción original, ¿no? Entender desde el principio cómo vamos a explotar ese universo narrativo de manera que todas las piezas unidas tengan un sentido en común. Bueno, esta es la manera como que hemos entendido y hemos trabajado Transmedia hasta ahora, ¿no? En nuestra empresa. Pero hemos querido darle como un giro y intentar poner el foco en otro sitio, no solamente en cómo los formatos se relacionan entre sí, sino cómo vamos a hacer para poner al público en el centro de la experiencia, ¿no? Queremos darles ese giro en el que no son los formatos lo fundamental, sino que es el público y lo que quiere el público lo que vamos a utilizar como eje vertebrado de lo que es la creación de un universo, ¿no? Y cómo vamos a empezar a superponer capas alrededor de él para crear esa sensación de universo completo, ¿no?
Eso es lo que hacemos, cogemos el mundo, entendemos que todo el mundo puede ser un lienzo de contar historias, tanto lo que son las plataformas online como es el mundo físico, y todo es susceptible de convertirse en una plataforma en la que entreguemos un trocito de nuestra historia, a través de la cual pues, se va moviendo el usuario. Así que al entender este universo transmedia como un universo completo a través del cual nos gusta pensar como que es como un universo paralelo, ¿no? Digamos, al nuestro, en el que hay diferentes ventanitas, diferentes rabbit holes, a través de los cuales podemos ir mirando y podemos irnos acercando a ese mundo, ¿no? que no es completo, pero que sí que genera sensación de completitud, ¿no? Y ese universo pues está formado por diferentes historias, ¿no? Diferentes historias que al unirse generan esa relación y esa sensación de universo completo. Enfrentarse a una tarea de crear un universo transmedia, como bien sabéis, es bastante complicado y cambia la manera de concebir cómo desarrollamos una historia de estas características, ¿no? Si antes cineasta se centraba sobre todo pues, en el diseño narrativo, el diseño de la historia, y yo escribo mi historia, la web ya está, y luego lo que pase después ya es problema de otros. Al intentar conceptualizar un universo entero, intentamos pensar que el diseño narrativo va acompañado de otras muchas cosas, ¿no? De la estrategia de fidelización, cómo vamos a generar comunidad, la estrategia de contenidos, cómo vamos a explotar en el tiempo ese universo para que llegue más lejos, la estrategia de redes sociales o online, ¿no? Cómo vamos a hacer que se convierta en un universo ubicuo en todas las plataformas que los usuarios ya están utilizando, ¿no? Tener esto en cuenta también nos hace que podamos crear universos más completos y más preparados desde el comienzo, ¿no? desde su inicio, desde su concepción, que ya estén preparados para ser universos más nuevos. Y a la hora de crear también tenemos en cuenta esta pirámide, no sé si la conoceréis, pero son es de Maslow, son las necesidades humanas. Y bueno, pues intentamos, como os decía, al poner al individuo en el centro, que esos universos que creemos satisfagan estas necesidades, ¿no? Tenemos que pensar en cómo podemos satisfacer estas necesidades con el universo narrativo que estamos creando, porque al final lo que queremos es que el usuario llegue al universo y lo convierta en algo suyo, ¿no? y que vaya a él no porque nosotros se lo empujemos, sino porque ellos quieran llegar a él, ¿no? Curiosamente, de estas necesidades de Maslow, ser fan de algo cubre bastantes de ellas, ¿no? La relación de un fan con un mundo narrativo, poned el ejemplo que queráis, Star Wars o cualquier propiedad intelectual fuerte, pues para un fan que se relaciona con ese universo, pues genera una relación de confort, porque es un universo que conoce, de aprendizaje, porque siempre hay más que aprender, de sorpresa, ¿no? Porque siempre nos sorprende con algún giro. Pero también favorece relaciones entre fans que también están enriqueciendo y están satisfaciendo esas necesidades básicas, ¿no? Las de comunidad, de sentirnos importantes, de contribuir, con lo cual el objetivo al final es conseguir hacer fans a los usuarios de nuestros mundos narrativos, ¿no? Porque va a ser una relación recíproca, va a ser algo que a ellos también les gusta. Así que, de ese modo, entendemos que la concepción de la historia, del entretenimiento, tiene que ir en cierto modo ligada con su marketing, ¿no? No como dos cosas diferentes, sino como que el propio contenido es lo que va a hacer que eso llegue más lejos, ¿no? Es lo que va a hacer que ese universo narrativo se expanda y que la gente quiera formar parte de él. A ver, os voy a poner aquí un pequeño test. Aquí tenemos 3 directores de cine, que son Zach Braff, Rob Thomas y Spike Lee. ¿Los conocéis? Sí, sí. ¿Cuál diríais que es el director por antonomasia? Spike Lee. Spike Lee es como, digamos, el que tradicionalmente habría tenido como la etiqueta, ¿no?, del director, ¿no? Si hubiéramos ido una productora de cine y hubiera ido Spike Lee, probablemente le habrían dado dinero a él antes, ¿no?, que a cualquiera de los demás, ¿no? Pues esto nos cuenta de cómo el paradigma está cambiando, ¿no?
si hacen una campaña de crowdfunding, resulta que Spike Lee es el que menos dinero consigue. Y Rob Thomas y Zach Braff sacan más. ¿Por qué? Porque el foco de nuevo ya no está tanto como en el sistema tradicional en los nombres, sino en los contenidos y en los fans que hay detrás de esos contenidos, ¿no? ¿Por qué esas propiedades intelectuales llegan tan lejos? Porque tienen una comunidad apoyando detrás, ¿no? Que quieren que ese contenido exista y que están dispuestos a pagar por él, ¿no? Esto nos habla de cómo el paradigma está cambiando y de cómo el usuario empieza a estar en el centro de la toma de decisiones y cómo los engranajes poco a poco comienzan a cambiar. Y en esto, pues, lo que al final estamos haciendo es buscar el engagement, ¿no? El famoso engagement, que es conseguir que los usuarios estén, digamos, como subyugados, ¿no? Atrapados por la historia y estén viviendo el momento, ¿no? Si antes en el cine, cuando se va al cine, se supone que lo que se genera en el usuario que está viendo la pantalla es la suspensión de la incredulidad, ¿no? O sea, por un rato, por 1 hora y media, voy a hacer que me creo esto, ¿no? Activamente voy a decidir creerme esto para poderme involucrar emocionalmente en esta historia. Pues con el Transmedia Storytelling lo que requiere, el paso más allá, según Murray, es que la credibilidad se construye de manera activa, ¿no? Que entre todos trabajemos para construir esa credibilidad porque formamos parte de ese universo y queremos creernos, ¿no? Ahí es el paso más al que nos lleva el engagement. Entonces, a la hora de trabajar y ver cómo vamos a explotar o a sacar partido a ese universo narrativo que estamos creando, también os hablo de la diferencia de antes y ahora. Antes estaba bastante más marcada la diferencia de lo que era in-world y lo que era out-of-world. In-world entendido como todo lo que es dentro del paradigma narrativo, de lo que son los personajes, la historia, los lugares, las localizaciones, todo lo que es dentro de la historia, y todo lo que es fuera de la historia sería pues los anuncios, los estrenos, los eventos físicos, todo como digamos que es todo lo que va por encima de la narración, ¿no? Lo metanarrativo, ¿no? Entonces, con la inmersión y con el paradigma de lo que estamos intentando crear, la idea es llevarnos esos pequeños elementos narrativos del in-world al out-of-world para crear esa sensación de inmersión, ¿no? Esa sensación de que ese universo existe. Os voy a poner unos pequeños ejemplos. Tenemos True Blood, no sé si conocéis esta serie. Bueno, es una serie en la que los vampiros, pues resulta que hay una sangre sintética que venden en los supermercados y que por eso pues pueden salir a la calle y hacer una vida normal, ¿no? Digamos que es la premisa. Aparte de diferentes campañas que han hecho y expansiones transmedia bastante interesantes, si os fijáis en los anuncios que utilizan en la calle, en las marquesinas, no están anunciando que la serie se va a emitir el lunes a las 9 en tal cadena. Están anunciando que True Blood existe, que esa sangre existe como si yo pudiera ir al Carrefour o a cualquier supermercado a comprarlo, ¿no? O sea, están metiéndonos en ese universo en el que los vampiros existen y que este producto existe, ¿no? Y con eso podemos jugar bastante. Luego, otros elementos que hicieron un videoblog de una de los personajes, que hablaba de cómo era ser un vampiro joven, y luego Twitter.net, que era una red de contactos de gente que quería ser mordida por vampiros, ¿no? Que funcionaba al estilo de pues, como si fuera un Badoo o una red de contactos, ¿no? Pero igual, utilizando estas plataformas que ya existen y expandiéndolas dentro de esa historia. Por ejemplo, en District 9, un banco que es solamente para humanos, como si fueran a venir alienígenas a intentar sentarse en este banco. Estamos aprovechando todos esos pequeños elementos que hay en el mundo real, ¿no? Y que normalmente están destinados a anunciar la película o lo que sea, y podemos jugar a nuestro favor y seguir creando esa sensación de universo, incluso de interés, ¿no? En Prometheus, la película, el personaje da una charla TED, que como sabéis pues son charlas reales, ideas que inspiran, y juegan con esa mezclar la realidad, la ficción, ¿no? Meterle en ese contexto. O en The Office,
toda una serie hay un curso de guitarra de uno de los protagonistas, ¿no? Que está accesible y que está ahí, jugando como si fuera un personaje real que ha subido este curso, ¿no? Con lo cual, no sé si recordáis esta película, The Game, eso es un poco lo que intentamos hacer sin que acabe de manera dramática, ¿no? Básicamente, pero es un poco crear todo ese universo alrededor de cada individuo de manera que se sienta único y que el universo reaccione de manera personalizada a ese individuo, ¿no? Que sea un viaje único a través de la historia, ¿no? Antes, o la manera que tenemos de entender las expansiones transmedia, o cuando las intentamos vender a la gente que hace producción, por ejemplo, entienden como que el contenido, pues si es un contenido episódico, pues si es una serie, si es una película, si es un documental. Normalmente se suelen entenderlo como este es el producto principal, y luego, bueno, la expansión transmedia que hagas está online y es fantástico y vale, está ahí, ¿no? Una parte más de ese universo, ¿no? Que se entienda como un elemento que contribuye a crear, pero que no es el fundamental, ¿no? No es el que sin él no existe nada, que en algunos casos pues, tiene que ser así. Y es curioso cómo funciona la relación entre los niveles de engagement y contenido, ¿no? Realmente todo esto que estamos proponiendo requiere de unas audiencias bastante participativas, bastante interactivas, de gente que quiera llegar más lejos, ¿no? Realmente, si ponemos al público en una pirámide, la gran mayoría de toda esta gente van a ser espectadores pasivos que solo quieren pues, ver la película o lo que sea y no quieren interactuar más. Esto puede llegar a ser un 85% de la gente, ¿no? Un 15%, quizá por ahí, van a ser un poco más interactivos, van a interactuar de algún modo con la experiencia, participar en alguna de las dinámicas que propongamos. Finalmente, ahí en la cumbre están los productores, que son aquellos que van a generar contenido, que van a expandir la historia y que son los que realmente van a tomar el universo y lo van a hacer suyo, ¿no? Pero las necesidades de contenido que tienen este tipo de usuarios es totalmente inversamente proporcional, ¿no? a la cantidad de gente que realmente son, ¿no? Los espectadores pasivos no demandan prácticamente nada de contenido, los interactivos un poquito más, y ya los productores requieren un universo realmente completo, ¿no? O sea, que es una cosa que es difícil de vender porque siempre puede decirte alguien pero si solamente va a jugar un 5%, ¿por qué voy a tener que gastarme todo este dinero en hacer todo este universo? Realmente nuestra apuesta es que es importantísimo porque estos van a ser los embajadores de la experiencia y estos van a ser los que lleven el universo más lejos y los que expandan y con el boca a boca hagan que esto crezca, ¿no? Si conseguimos crear embajadores, si conseguimos crear usuarios entregados, esto va a crecer solo, ¿no? Por eso aparte de que los universos sean interesantes, que sean expansivos, porque sí, porque la narración lo pide, es algo como que es importante para el modelo de negocio, ¿no? Si a alguien le puede llegar a interesar eso. Así que, teniendo en cuenta el engagement y los niveles de contenido, jugando con esas bazas podemos crear la inmersión, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando. En este libro de Rick Ryan habla de los videojuegos y cómo los videojuegos consiguen la inmersión absoluta del jugador, ¿no? Y habla de 3 parámetros. Habla de la presencia física, en cuanto a que el participante se siente que está en ese espacio físico en el que recrea el videojuego. Habla de presencia emocional, ya que se identifica de algún modo con el protagonista del videojuego, ¿no? y le hace sentir cosas como si estuviera en su lugar. Y la presencia narrativa, que digamos que es la agencia, es la capacidad de decidir su camino dentro del universo, ¿no? Mato a este, no lo mato, tiro a la izquierda, tiro a la derecha, ¿no? Esa presencia narrativa que decide el camino de la historia, ¿no? Pues estos 3 tipos de presencia que están en los videojuegos son los que tenemos que intentar llevarnos a la hora de crear nuestros universos, ¿no? Si lo que pretendemos es una inmersión, conseguir que ese público
consiga sentirse presente, que es lo que es sentirse engaged en nuestro universo, y que pueda interactuar con él de todas estas maneras. ¿Hasta aquí qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? Vale, pues os voy a contar un poco el caso de 19 Reinos, que es el proyecto que hicimos en España sobre el universo de Juego de Tronos. No es un proyecto documental, pero sí que creo que puede ser interesante que os fijéis en dinámicas de participación y en maneras de enganchar al público, ¿no? O sea, obviamente el mundo del documental desde la ficción del juego es diferente, ¿no? Pero la manera de enganchar al participante y de ver cómo podemos meterle y hacerle formar parte de nuestro universo, pues sí puede ser interesante. Bueno, pues 19 Reinos, este proyecto lo hicimos el año pasado para el lanzamiento de la 4ª temporada de Juego de Tronos en España con Canal Plus. Y bueno, Canal Plus lo que quería era crear una experiencia única para sus fans, bajo el claim de la campaña que ellos tenían en ese momento es "si lo vives es verdad". Querían darle, favorecer al fan y bueno, jugaba un poco a favor con todo lo que os he dicho anteriormente, que es darle al fan el protagonismo absoluto de cómo viven ellos las cosas, es lo que es fundamental para hacer que una historia viva, ¿no? Y con Juego de Tronos pues eso es bastante así. Con lo que bueno, nos dieron el proyecto y lo que intentamos hacer fue extraer el ADN de la serie, ¿no? Ya que nosotros no estábamos creando un universo transmedia, solamente podíamos crear una pequeña expansión transmedia basada en el universo existente, que es el de Juego de Tronos, ¿no? Y que además tenía que estar entre la temporada 3 y la 4, porque se iba a desarrollar, nuestro universo se iba a desarrollar conforme la temporada 4 se fuera lanzando en España, se fuera emitiendo, pero nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Podíamos haber leído los libros, pero no sabíamos cuándo ni cómo iba a pasar. Con lo que decidimos que nuestra extensión o nuestra expansión jugara dentro de los límites del universo de Juego de Tronos, pero que no se metiera mucho con la historia real de Juego de Tronos, ¿no? Que jugáramos con sus normas, pero no contáramos su misma historia, ¿no? Esto también era importante precisamente por los fans, porque los fans son muy protectores de su ser querido, ¿no? que es esta propiedad intelectual. Entonces meternos con eso era peligroso, realmente. Por lo que bueno, 19 Reinos consistió de varios elementos, principalmente una web, que sería donde estaría alojada toda la experiencia, programas en televisión, eventos físicos teatralizados, una webserie de 5 episodios, eventos online, y bueno, unas redes sociales donde se irían lanzando diferentes retos, ¿no? Para que veáis un poquito mejor en qué consistió la experiencia, os voy a poner este vídeo. A ver si te va a sonar. De los tejados de Madrid al blog de George R.R. Martin. De las parodias y otras ramificaciones a la primera línea de fuego de las redes sociales y la música como un instrumento más. Canal Plus presenta un nuevo tipo de campaña que ha atrapado la imaginación de sus seguidores. 300 fans que iniciaron la aventura con nosotros y más de 5.000 usuarios que vivieron Juego de Tronos de una forma inolvidable. Lástima que no hayan sabido representarme en todo mi esplendor. Una aventura que continúa creciendo. Salvaje conocido como él. Se busca al nuevo rey de los Ándalos y los primeros hombres. Canal Plus presenta 19 Reinos. Una experiencia transmedia basada en el universo de Juego de Tronos. Creo que para que una webserie funcione, tiene que hablarle a una comunidad de algo muy específico. Con un salvaje entrenador en formato webserie.
Una aparición entre más de 300 fans. Una plaza donde recibir pistas. Socios para crecer. Batallas en Twitter. Una programación especial en televisión. Queríamos brindar a los fans, queremos ponerles en el centro para que ellos puedan vivir de primera mano lo que es estar dentro del universo Juego de Tronos. Mi señor. Está de buen humor. Co-creación por parte de los usuarios. Tasa de interactividad en Facebook superior al 22%. Batman impartiendo justicia. Y además, los Stark dominando España. Y finalmente, la coronación del nuevo rey. Teníamos un objetivo. Ofrecer a los fans un universo donde desarrollar ese personaje que llevan dentro. Y que lo vivieran de verdad. Llevando a la calle nuestro eslogan de campaña. Y lo hemos conseguido. Si lo vives, es verdad. Bueno, pues esto es un poco el resumen del proyecto. Ahora os voy a explicar así un poco más en detalle en qué consistía. Pero vamos, como os decía antes, lo que queríamos era destilar la premisa de la serie. Bueno, la serie de Juego de Tronos, ¿la conocéis? Sí, ¿no? La premisa de la serie es: haz todo lo que tengas que hacer por sentarte en el trono de hierro, ¿no? Por encima de cualquier cosa. 7 familias que se pelean siempre con el mismo objetivo, por sentarse en el trono, ¿no? Pues lo que queríamos era que los fans vivieran esa oportunidad de sentir qué es pelearse por sentarse en ese trono, ¿no? Con lo que creamos los 19 reinos. Los 19 reinos son 19 por las 19 comunidades autónomas españolas, y lo que queríamos era darle a los fans la oportunidad de decidir la familia por la que querían pelear, Lannister, Targaryen, Stark, cualquiera de los de Juego de Tronos, y elegir su reino, ¿no? Su comunidad autónoma dentro de los 19. Y así crearíamos una experiencia en la que todas las familias iban a pelearse por dominar a los demás reinos y conseguir conquistar el mayor número posible de reinos para sus casas, ¿no? En esta experiencia, Conductor, que es la herramienta que os comentaba antes, se veía un poco como inteligencia invisible que iba conectando todos los elementos que estaban involucrados, ¿no? Estaba la web, las redes sociales, Twitter, ya lo veis cómo, estaban integrados los eventos en vivo, todos estaban, digamos, como orquestados por la herramienta, ¿no? Todo integrado en esta base de datos, ¿no? Entonces, el desarrollo de la experiencia tenía tres partes: la fase de descubrimiento, la fase de preparación y la fase de guerra. La fase de descubrimiento empezaría con un evento en vivo, con una performance, que daría pie a que los usuarios conocieran este mundo y empezaran a investigar, ¿no? Qué era lo que había detrás de los 19 reinos. El 7 de abril sería el lanzamiento, empezaría la emisión de Juego de Tronos en Canal Plus, y es la fase de preparación, las 5 primeras semanas. Mientras se iba emitiendo cada semana un nuevo episodio de Juego de Tronos, también íbamos emitiendo un nuevo episodio de la webserie, y era la fase en la que todos los usuarios podían prepararse para la batalla, peleándose entre sí, consiguiendo pociones, etc. Y luego la tercera parte es la guerra. Eso fue el 5 de mayo, en la que, bueno, lo que hacíamos es que el mismo día que se lanzaba cada episodio nuevo de Juego de Tronos, una hora antes, comenzaba la batalla por los reinos, ¿no? En la que todos pues empezaban a pelearse por conquistar nuevos reinos, y cada semana iba cambiando. Todo terminaría con un evento en vivo de nuevo, con la coronación del nuevo rey. Entonces, en ese primer evento, en esa primera performance que os decía, durante el rodaje de uno de los spots de Juego de Tronos de Canal Plus, invitaron a 300 fans como figuración, con esas imágenes que habéis visto, para el spot, ¿no? Pues en el rodaje lo que hicimos fue
hacer una pequeña performance con un personaje que ellos no conocían, que era Edwick, que iba a ser el entrenador y la guía a lo largo de todo el universo, ¿no? Y él hizo una performance allí en la que, bueno, les pedía a todos, fue una arenga un tanto épica, la que les decía a todos que había llegado el momento de decidir, que tenían que decidir por qué casa querían pelear, que no eran esclavos y que, bueno, que tenían que levantarse, ¿no? Y prepararse para la guerra. Edwick desaparece y cuando los fans se van, se les da un pergamino en el que se les dice que, bueno, que resulta que ese personaje que han visto pues está buscado por la ley, ¿no? Y que se agradece que cualquier persona que haya visto o conozca el paradero de este hombre se ponga en contacto con Lord Andrew Locke a través de un email. Lo que es interesante es cómo a partir de ese momento los fans se sienten empoderados para empezar a formar parte del universo, ¿no? Ellos empezaron a mandar emails hablando pues ya en la jerga del Juego de Tronos, ¿no? Mi señor, he visto al sujeto que vos me comentáis, etcétera, etcétera. Ya empiezan a jugar, ¿no? Dentro de ese universo. Nos empezaron a mandar fotos que habían hecho de él, vídeos, etcétera, ¿no? Incluso empezaron a crear vídeos y a generar contenido alrededor de esto, ¿no? Esto todo en la fase de descubrimiento, ¿no? Les íbamos luego redirigiendo a las redes sociales y a la web y ahí iban descubriendo un poco más, ¿no? Y ahí empezarían a entender que lo que hacíamos era buscar al nuevo rey de los Ándalos y los primeros hombres, ¿no? Para los 19 reinos. Todo esto sumado a toda una campaña gráfica, bueno, de 3 spots, del que el rodaje que habéis visto era el último, pero bueno, estos spots se emitían en televisión en los que jugaban con personajes del Juego de Tronos apareciendo en las calles de Madrid y corriendo como buscando, ¿no? Buscando esa intensidad. Con lo que cogimos toda esta mezcla, ¿no? Como os decía antes, la que teníamos que jugar con un universo de Juego de Tronos, pero también queríamos traérnoslo a la actualidad, ¿no? A la España contemporánea, ¿no? Y así, para toda la webserie y todo lo que haríamos, quisimos jugar con una imagen como posapocalíptica, ¿no? En ruinas, vías del tren y tal, en el que entrara, o en cierto modo hubiera espacio para estos personajes, ¿no? De Juego de Tronos, para dejar claro que esto no es Juego de Tronos, sino que es un espacio que nos hemos inventado, ¿no? Básicamente. Así que bueno, este personaje, Edwick, que conocerían los fans en el evento en vivo, empezaría a comunicarse con los fans a través de una webserie, ¿no? Y esta webserie era básicamente un diario de Edwick hablando con los fans, directamente a cámara, ¿no? Les llamaba los niñitos y lo que hacía era como entrenarles y prepararles para la guerra. El personaje de Edwick era bastante carismático, se pasaba el día insultando a los fans desde un sitio bastante cómplice, y bueno, como animándoles a que hicieran lo que tenían que hacer y como que se rebelaran, ¿no? Era un poco este líder rebelde, ¿no? Estos 5 episodios, pues él iba contando pequeñas cosas de cómo iba a ser la batalla, ¿no? Y de pequeños trucos de qué iban a tener que ir haciendo para medrar y para ser mejores. Con lo que, bueno, se les iba preparando para la batalla, a través de, podían comprar objetos, beber pociones, como os he dicho antes, pero para que entendáis dónde se desarrollaba toda esta experiencia, 19 reinos tenía 3 núcleos fundamentales propios, que eran el Twitter, la web y el Facebook. El Twitter sería el campo de batalla, ¿no? Quisimos a cada sitio online darle un carácter diferente, ¿no? Territorializarlo de alguna manera, ¿no? Localizarlo y darle un lenguaje diferente. En Twitter, que sería el campo de batallas donde la gente solamente iba a ejecutar comandos. Esto es porque las batallas consistía en poner comando atacar, comando a qué persona querías atacar, o comando comprar, qué poción querías comprar, era toda una serie de comandos, ¿no? Que solamente era para ejecutar comandos, el campo de batalla. La web, la fortaleza, es donde podías mejorar, donde podías ver tu perfil, poder ver el perfil de otros y incluso ejecutar acciones desde ahí. Luego el Facebook, que era la plaza, que era donde estaba toda la conversación, ¿no? Donde íbamos lanzando retos y donde la gente conversaba y se encontraba con Edwick, ¿no? Edwick bajaba una vez a la semana a la plaza y contestaba preguntas y hablaba con los fans. Estos son los 3 lugares propios, pero también tuvimos la
participación de otras marcas que quisieron integrarse en este universo, ¿no? A través de sus espacios online. Bluecultura.com, que es el magazine de la FNAC, sería El Bosque. Medistation, que es un portal de videojuegos, sería El Burdel, donde el regente del Burdel hacía un artículo cada semana hablando de la experiencia. Y Gigamesh, que es la editorial de Juego de Tronos en España, que tiene varias tiendas, y bueno, sería El Campamento Militar, ¿no? También cada uno con su voz. Así que bueno, en redes sociales lo que íbamos lanzando era misiones secundarias, les invitábamos a hacer comunidad, cada semana les íbamos lanzando algún reto, y estos retos se iban traduciendo en monedas o en insignias que ellos podían convertir en objetos, ¿no? Como veis, tiene muchos elementos de RPG, que era un poco lo que se buscaba para un tipo de usuario como el de los fans de Juego de Tronos, ¿no? Podían cambiar las armas, los escudos, etc. Pociones que tenían diferentes usos, y luego objetos especiales que podían conseguir, y al combinarlos, si pertenecían a la familia adecuada, pues se convertían en otras cosas, ¿no? Luego hicimos también un geocaching online, escondíamos códigos en diferentes webs de los diferentes patrocinadores, en diferentes partners. En algunos estaba más claro, en otros estaba más escondido. Y no solo había un geocaching online, sino que también había un geocaching físico, ya que en las tiendas de la FNAC es una cadena grande de una librería, DVDs, que ahí tiene tiendas en toda España. Cada semana iban poniendo un código en las tiendas que los usuarios cogían y podían convertir en monedas o en cualquier otra cosa, ¿no? Y cada semana los códigos iban cambiando en cada espacio físico. Esto al final generó bastante comunidad, porque al hacer que la gente perteneciera a una familia, hacía que colaboraran entre ellos, ¿no? Pero se creó una propia ley interna dentro del universo de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Había un grupo que decía que eso no se podía hacer, que eso estaba mal y que eso no era jugar limpio, y otros que decían que sí, ¿no? Entonces ellos mismos generaron como la dinámica de la ley, ¿no? de lo que se podía hacer y lo que no, y un montón de conversación alrededor de esto, ¿no? Y una de las anécdotas más chulas fue que, como os he contado, Edwick, que era el guía y el entrenador a lo largo de todo el camino, Edwick era un salvaje buscado por la ley para darle muerte. Pues una de las semanas, el que consiguió ser rey del reino de Extremadura, publicó un edicto en el que daba las gracias a Edwick por todo lo que le había enseñado, y decía que en el reino de Extremadura Edwick iba a ser un hombre libre. Con lo cual, el resto de los 18 reyes de los otros reinos se escribieron al edicto rápidamente e hicieron que Edwick fuera un hombre libre en todos los 19 reinos. Que por supuesto no nos esperábamos, y que cambiaba totalmente el final de la historia. Porque la idea era como que al final Edwick, pues como era un huido del muro, eso es lo peor que puedes hacer en el universo de Juego de Tronos, pues le íbamos a dar muerte. Pero claro, después de esto pues ya no había manera, ¿no? Así que esto nos llevó a que en el último evento, en el evento de la coronación, pues fuera Edwick el que pues, como habían cogido bastante cariño con él, pues fuera el que coronara al ganador. Que eso es lo que hicimos, ¿no? El ganador, el que consiguió sobrevivir a la última guerra, pues fue el que nombramos el rey de los 19 reinos, que fue del reino de Baleares, y que nos lo trajimos a Madrid. Creamos un evento en Callao, donde montamos ese trono de hierro, y donde ese que veis vestido de rey pues es uno de los jugadores de la experiencia, Maopta, que se subió al cine de Callao, saludó a todos, todo el mundo le aplaudía, y luego le sentamos en el trono, ¿no? Lo que fue bonito también es que un montón de jugadores de toda España vinieron por su propia cuenta y empezaron a conocerse allí. O sea, toda esa comunidad online realmente luego se hizo física, ¿no? A través del espacio físico, todos se conocieron, se pusieron cara. De hecho, después crearon su propio grupo de Facebook de Yo sobreviví a 19 reinos, en el que todavía hablan.
Y bueno, fue una experiencia bastante bonita precisamente por eso, ¿no? Por toda la comunidad y todo lo que los fans hicieron para que esto generara más, ¿no? Aparte de luego todo lo que generó de prensa y de todo esto, ¿no? Con lo cual Canal Plus acabó bastante contento, consiguieron aumentar bastante el sentimiento de marca y como todo lo que ellos querían de fomentar que los fans se sintieran parte de la experiencia, pues lo consiguieron, ¿no? Los objetivos que ellos se habían marcado. Así que, y aquí ya voy a dejar de hablar, solamente quiero hacer hincapié de nuevo en la idea que os comentaba al principio, ¿no? Lo importante que es poner a la audiencia en el centro y cómo podemos hacer para crear todo ese universo y todo lo que nuestras historias, que es lo que a nosotros nos importan, cómo podemos hacer para hacer que el usuario esté en el centro de ellas y que les importen también, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Ya está. Preguntadme lo que queráis. Yo tengo una pregunta. Y entonces, Conductor es un programa que te ayuda a mapear la experiencia. Es como uno de estos programas de guión, de cómo armar una trama y los personajes y eso. Conductor lo que hace es, digamos que permite crear una lógica de interactividad y ejecutarla, ¿vale? Funciona creando eventos y acciones. Lo que hace es estar escuchando cosas para reaccionar a ellas, ¿no? Esto puede ser a tal día, a tal hora, manda un tweet, que eso es lo más sencillo. O sea, tú puedes programar, a través del programa puedes lanzar las Claro. cosas a social media. Claro, lo que hace es no solo en social media, sino también lo que es Internet de las cosas, objetos, puede estar conectado con muchas cosas, ¿no? O sea, yo puedo mandar un mensaje y que me llame por teléfono un personaje, apagar la luz de la habitación, etc. Es como un centro de mando. Exactamente. Sería como un centro de mando que lo que hace es que la experiencia para cada usuario sea personalizada, ¿no? Él recuerda si yo soy Lannister o si yo me registré en la experiencia el 7 de abril y va haciendo que la historia que me va contando sea personalizada a lo que yo haya ido haciendo. ¿Respondes a la pregunta? Sí. Un poco convencido. ¿Te ayuda a diseñar la experiencia o a ejecutarla? Las dos cosas. Tengo más cosas de Conductor aquí, pero tampoco quiero abusar. Pero vamos, la idea es esa, permite diseñarlo, permite crear la lógica sin necesidad de programar, ¿no? O sea, como el flowchart. No tiene flowchart, pero tiene como es como una tabla que lo que hace es dividir triggers, los eventos, las conditions, lo que va a hacer que eso salte o no. Como la planilla que estaba ahí. Como la planilla que estaba ahí En en este PowerPoint. ¿Os he enseñado algo? No sé. No. ¿Por qué no? ¿Podrías mostrar un poco más? Sí, Sí, es que a mí me interesa. Vale. A ver, bueno, ya estoy metiéndome en la charla de mañana. Esto es spoiler total de lo que voy a hablar mañana, pero bueno. Vamos a ver. Déjame encuentro dónde está exactamente. Bueno, para que entendáis un poco el paradigma, Conductor funciona con bastante... El lenguaje interno de la herramienta es de storytelling, ¿no? Hablamos de personajes, hablamos de escenas, etc. A los personajes les asignamos diferentes canales. SMS, número de teléfono, un Facebook, un Twitter, lo que sea. Luego señalamos los eventos, que pueden ser programados, lo que os he dicho, tal día, tal hora, o interactivos, que es que estén escuchando lo que pasa en esos canales que os he dicho, ¿no? Como por ejemplo pasaba en 19 Reinos, estaba escuchando en Twitter, si alguien ponía atacar o ponía comprar poción, pues lo que hacíamos era coger esa información y convertirla en su perfil de usuario en una poción, o convertirla en que el usuario que estaba atacando, pues le bajábamos los puntos de vida o lo matábamos o lo que fuera. Con lo cual está escuchando de manera interactiva lo que está pasando en todos los canales que hemos asignado para la experiencia. Y lo que puede hacer es reaccionar a todo eso, ¿no? Una de las maneras es a través de contenido, podemos publicar cosas en YouTube, podemos publicar en redes sociales, podemos
eso, manejar la domótica, cosas del espacio física, etc. O también podemos hacer cosas de lógica interna, ¿no? Meter a la gente en grupos, ¿no? Si alguien ha dicho Lannister, le voy a meter en el grupo Lannister y esto lo voy a recordar para luego que voy a hacer no sé qué, ¿no? O le voy a otorgar la insignia tal. O sea que esto es un poco cómo funciona, ¿no? Para que lo veáis por dentro, la idea es cada escena está dividida en bits. Los bits son golpes y como de interactuación. Para que veáis cómo es por dentro la herramienta, esto es Conductor. Y esto es un poco lo que os decía de la tabla, ¿no? Cómo funciona la tabla, ¿no? Siempre intentamos entender, y cuando empezamos a crear esta experiencia, cómo vamos a unir historia y participación, ¿no? Es algo que nos interesa mucho, cómo vamos a unir el desarrollo de la historia con la participación del usuario. Y eso es un poco cómo se refleja en esta tabla, ¿no? La escena y los bits serían la historia, el trigger sería cómo participa el usuario, y los conditions and actions cómo vamos a reaccionar a eso. La escena nos cuenta de qué estamos hablando, los bits, como os hablaba, son los golpes de interactuación, que están formados por pues, el trigger, el evento y la condición y qué vamos a hacer con eso. Los triggers pueden ser pues, mandar un mensaje, registrarse en una página web, ser detectado por un iBeacon, escanear un NFC, mandar un tweet, cualquier cosa que queramos. Los condicionantes son, pues, si esa persona que ha entrado en la sala pertenece al grupo Lannister, pues entonces cuando llegue le voy a llamar y le voy a poner el himno de los Lannister, le voy a mandar un tweet, o voy a poner la luz amarilla, o le voy a mandar tal email, etc., ¿no? Eso es un poco cómo funciona Conductor. Luego además lo que hace es generar métricas, cualquier interacción de cada usuario se registra, podemos analizarla. Luego también tiene herramientas para diseñar el flujo del usuario, del viaje del usuario. Y bueno, eso es un poco lo que es el core, ¿no? de lo que es la herramienta. No sé si os queda un poco más claro. O sea, ¿puedes monitorear la experiencia de usuarios específicos? También. La puedes monitorear con el Project Feed. Lo que haces es ver qué está pasando en todo el proyecto. ¿Es un recolector de data, entonces? También. También puedes ir, luego tenemos una base de datos donde puedes ir a ver a cada usuario, y cada usuario te dice sus atributos, su grupo, sus datos de contacto, qué es lo último que ha hecho, qué mails ha recibido, todo. Porque en la presentación, en el video que nos enseñaste esta mañana, Damián, se hablaba mucho del data, ¿no? Y de la importancia de tener la información de la experiencia. Claro. Se puede tomar eso también para hacer visualización de datos después de manera... Nosotros los datos se exportan en Excel, pero bueno, luego usamos puedes Tableau levantar para visualizar y cualquier otra herramienta. Sí, pero Lo que no parece es muy user-friendly, ¿no? no es muy no, requiere de aprendizaje. Este humanos malvadas puede ser tremendo. No es tan difícil como parece, pero sí, tiene una curva de aprendizaje, sobre todo si quieres hacer cosas complejas. Puede existir existe esto desde una casa matriz, pero no existe en una aplicación, o desde qué punto se opera esto, o hay una persona operando esto, o es un software que está en un disco duro, o cómo funciona. Esto es una web app, o sea que esto es un software que está en la nube, se accede desde cualquier browser y está activo, o sea tú creas esta lógica, activas el proyecto y funciona solo. O sea que tú le dices, tal día mándame tal tweet, vale. En cualquier momento que alguien mencione la palabra chocolate en esta página de Facebook, hace esto y ya está, lo hace solo, lo automatiza, ¿vale? O sea, esto estaría automatizado. O sea, es como una inteligencia invisible, el usuario no ve nada de Conductor. El usuario lo que ve es Twitter, ve Facebook, pero Conductor lo que hace es como, por eso se llama Conductor, porque es como un director de orquesta, ¿no? Y está orquestando lo que está pasando en todos estos canales a la vez. ¿Y yo puedo pagar una licencia de uso de este conductor? Sí. es muy costoso. Bueno, no, realmente no. Bueno, son $500 al año
pero hay una licencia educativa que son 200. ¿Cómo se aprende? Y se va a donar una... Y se va a donar una por el Talent Doc. Pero por ejemplo, si yo necesito esto para mi proyecto y accedo a una licencia educativa, y también puedo acceder a una capacitación de cómo funciona para... Claro, o sea, aprendes? ¿Cómo aprendes a Exacto. utilizarlo? Tenemos unos cursos en Udemy, tenemos 3 cursos, básico, intermedio, avanzado, gratis, para empezar a... Realmente Contactor es ponerse. Tenemos también una guía en la que está toda la funcionalidad explicada. Y bueno, Pero no es algo que tome meses y meses, simplemente es como algo de entender cómo funciona la interfaz y de ahí es lo empezar básico lo coges enseguida y luego ya es un poco lo que vayas, lo que quieras hacer, ¿no? Cuanto más la conoces, más partido le sacas, obviamente, porque sabes qué es lo que puedes Sí, hacer. pero va más de la mano del hacer y de estar ahí. Sí. Okay. ¿Y hay asesorías de algún modo? No sé, en casos específicos, qué sé yo, no sé. Hacemos, de vez en cuando hacemos, sí. O sea, no tenemos como un curso así que digamos tal, pero en algunos casos sí hacemos en festivales, conferencias, Entonces talleres. es como un dramática, pero llevado a... ¿Conoces dramática? No, es como un Celtex. Sí, bueno, no, pero- el Celtics es más básico. El dramática es un programa para armar plots, Claro, pero universos esto narrativos. te lo ejecuta en la realidad. Sí. Son como condiciones, ¿no? Si pasa esto y le agregas tal cosa, la acción resultante es esta. Eso lo haces en dramática, pero aquí te lo ejecuta. Acá te lo ejecuta, pero está como más pensado a nivel de código básico, ¿no? De variables. La idea es como programar, pero sin necesidad de programar, ¿no? Realmente funciona con los mismos parámetros que funciona una Y hay una programación, aplicación en tu teléfono, tú lo puedes monitorear desde tu... pero Contactor no funciona en el teléfono, o sea, solamente se accede desde el desktop, y es una, digamos que es eso, invisible, ¿no? Lo que sí tenemos para el móvil es que ahora, a ver si tengo... Hay que enlazar con alguna telefonía móvil local para que justamente los mensajes de texto y los tweets y demás lleguen. Sí, tienes, hay diferentes providers o gateways en diferentes, según el país en el que estés, Tropo, Twilio, etc. Tú te compras un número de teléfono en Twilio, ¿no? Consigues el número de teléfono y luego lo vinculas con Contactor. Contactor lo adjuntas, o sea, Ya. pones este es mi número, Claro, y de ahí va claves y saliendo. tal, y ya Contactor habla con Twilio y ahí ya manda Esto los es una... Una telefónica. Es una telefónica, ¿verdad? Twilio. Twilio... O estoy oyendo. No. ¿Qué es? O sea, en nuestro caso en Ecuador tenemos Movistar, sería ese el vínculo, ¿no? Pero no estoy hablando de providers de como Movistar y tal, estoy hablando de gateways que son lo que proporcionan son teléfonos virtuales, números virtuales, o sea, que funcionan en diferentes No es países. para hablar. No es para hablar, Sí, te dan sí, un número, ok. es como los números de cuando te llega un mensaje, Es para tener un taxi ya ha llegado, etcétera, ¿no? Ya, Pues ya, eso ahorita lo es lo que... Pero eso O sea, puede ser desde una telefónica, ponte si la telefónica es la que está accionando, en el caso, pues si la telefónica fuera Canal Plus, ellos pueden tener sus varios números virtuales desde los cuales operar. Sí, ahí compras los números, pero no tiene nada que ver con Movistar, Vodafone y tal, es como otra cosa. O sea, es como que se tiene que registrar de algún modo el usuario, o sea, Claro. como que registra tu número de teléfono. Si ok. tú eres, no, el usuario no, el autor, El autor, o sea, tú, vos con tu proyecto. tú vas a Twilio, te metes en la página web y dices comprar este número, ¿no? Este Ya. número que es de Bolivia y de tal zona y tal. Compras ese número, te dan determinadas una clave, entonces te vas a Contacto, metes la clave y entonces Contacto ya puede llamar o mandar mensajes desde ese número. Ah, ya, ok. ¿Vale? Pero el usuario final va a relacionarse No tiene que con hacer ese nada. número, no tiene que hacer nada. Ah, buenísimo. Y, Como cuando te llega, no sé, una Compra, publicidad no sé o qué. algo, o un aviso, y vos nunca podés responder a ese número porque no hay una respuesta. ok, ¿y cómo se llama? ¿Cómo dices que se llaman esos? ¿Twilio? Pues un provider es Twilio, otro es Tropo, otro es Nexmo, depende de... Algunos sirven en unos países, otros no. Nosotros tenemos integración con esos tres, y habrá más, vaya. ¿La integración se hace con la API? Sí, todo, ¿no? Todo se conecta. Toda la integración con terceros, Ajá, con la API. con Facebook, con Twitter, es a través de las APIs. O sea, Contactor está conectado de manera default con Facebook, con Twitter, con Instagram, con YouTube. O sea, tú vas ahí con tus claves de lo que sea y lo conectas directamente, ¿no? Por eso podemos mandar tweets desde Contactor, podemos mandar Facebook, porque hemos conectado a través de las APIs. Pero
Luego tiene API abierta en la que podemos conectar con cualquier otra cosa. Por ejemplo, el programa, lo de 19 reinos lo hicimos con Raconto y eso lo hicimos conectando a través de la API, ¿no? Eso de manera, les íbamos mandando información, Conductor iba mandando información a la interfaz, que era lo que iba publicando en ese mapa, ¿no? Que habéis visto de España, que iba dinámicamente publicando los datos, ¿no? O sea que a través de las APIs se puede conectar con más cosas. ¿Y cuántos proyectos puedes tener abiertos? ¿Proyectos? Sí. Pues en ¿O necesitas una licencia para cada proyecto? No. Digamos, tengo un proyecto que es una película y tengo un proyecto que es una plataforma. Entonces, cuando estoy haciendo, tengo que abrir otro proyecto. ¿Se puede? Pues ahí me pillas porque tengo los datos, pero no recuerdo si son 3 licencias, o sea, no, una licencia. Creo que puedes tener hasta 3 proyectos activos, luego el resto puedes tener más, pero los tienes que tener archivados. Quiere decir que no los tienes activos, o sea, que no funcionan, pero no los borras, sino que los tienes ahí. Y luego también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Conductor utiliza 2 maneras para limitar los proyectos, son número de usuarios y número de interacciones. Tienes hasta, por ejemplo, me parece una licencia educativa, tiene, no sé si son hasta 1000 usuarios o hasta 5000, no me acuerdo, y luego tienes hasta 50.000 interacciones. Las interacciones son en el project feed de Conductor, cada interacción es cada persona que tuitea. Esto es un poco porque hay proyectos que, por ejemplo, tienen muchísima gente, muchísimos usuarios, pero tienen un tráfico muy pequeño, ¿no? Que solamente se lanza un tweet a la semana y ya está, eso no genera nada de tráfico. Y hay proyectos que a lo mejor es como para el que 10 acabas de usuarios, enseñar, que está en una guerra que es un tráfico, tiene unos volúmenes manejables, ¿no? Entonces por eso hay ciertas limitaciones. Y eso no se puede manejar como Conductor. Sí, Ese tráfico grande sí se una puede, guerra, pero si quieres una más. licencia, o sea, digamos que está la licencia Indie, que es esa que os he dicho de $500, la educativa, que tiene menos, y luego si está por encima de eso, si tus necesidades están por encima de la licencia Es un Indie, upgrade. entonces es una licencia custom, ¿no? ¿Cuál es Tendríamos el que Indie? entender el proyecto para crear una licencia para... Perdón, ¿cuál es la cantidad de usuarios de la Indie? Es que no me acuerdo, ahora mismo tengo un lío. No, como verás, todo nos interesa. Sí, lo voy a mirar. Si vas a... quizás tenga Creo que que son ofrecer un precio 5.000. paquete para esa... Creo que son Mañana 5.000, pero lo tengo que mirar. 5.000 usuarios. Sí, pero lo tengo que mirar. Una preguntita más. El Conductor entonces es el software. Entonces, ¿qué es la API? No me queda claro. Eso, la primera. Vale, las API, yo tampoco lo sabía. Son Application Programming Interface, me parece. Bueno, yo lo entiendo así. Es el lenguaje que hablan unos programas con otros, ¿vale? Es como la manera en la que se mandan datos entre unos y otros, Es un ¿vale? puente. Es como el Es un puente. puente. Digamos que Conductor le puede preguntar a otra base de datos, oye, ¿cuántos puntos tiene este usuario? Yo cojo eso de esa otra plataforma y lo actualizo en mi propia base de datos, ¿no? Es como una manera pues, las APIs son la manera que tenemos de conectarte. Cuando tú, por ejemplo, entras en cualquier página web y te dice acceder con Facebook o autenticar con Facebook, eso se están utilizando la API de Facebook para coger tus datos de Facebook y rellenarlo y poder acceder. Y luego fastidiarte con un montón de Efectivamente. cosas. Una pregunta más. ¿Necesitas una computadora especial como para monitorear un flujo de datos fuerte o no? No, para nada. Solo una buena conexión a internet, supongo. Efectivamente. O sea, pero buena o... No, fundamental. O sea, no tiene que ser buena, pero tiene que... Andar bien. esperar. Te hago una consulta técnica absurda y me la puedes responder en otro momento, pero si tienes el Conductor ahí manejando desde una laptop o un desktop y tienes a los 800 usuarios en el mismo espacio haciendo esta interfaz durante 3 horas, necesitas más de 2 antenas Me he perdido. locales. A ver. Que Yo estoy con Conductor y los usuarios son... los usuarios están en el mismo lugar, en el mismo espacio. ¿Usuarios de Conductor o No, usuarios de los mi usuarios proyecto? del proyecto, sí. En un Que sala de están espectáculo. imagínate que están retuiteando o haciendo la guerra en lugar de en las 19 localidades, están en un hotel, todos. Eso puede hacer que se derrumbe la conexión de internet. Bueno, eso creo que depende más de la conexión a internet que de Conductor. Claro, a eso me refiero. Si es necesario armar una carpa de
un firewall. Pero eso lo tenés que, para que tus usuarios puedan mandar a internet y no colapse tu red interna, Exacto, digamos. eso es Contactor No está tiene en la nada que web, ver. está en otro Sí, lado, sí. puede estar ahí en el hotel o puede estar en la China. Bueno, la China no, pero... En España. La chinita. Más cerca. Otra preguntita. ¿Cuántas personas gestionaban la experiencia de 19 reinos? Vale, la experiencia de 19 reinos la hicimos 10 personas. 2 por parte de Raconta, un director de proyecto y un desarrollador. ¿Qué hacían ellos exactamente? ¿Los de la cuenta? Le vimos esto. Ah, sí, cierto. Desarrollaron la interfaz y la comunicación entre Contactor y Raconta. Okay. O sea, la interfaz, el diseño gráfico no, porque venía por parte de Canal Plus, Okay. pero todo lo que era la funcionalidad y bueno, todo lo que era el desarrollo positivo. Hizo falta hacer algunas cosas que no tenía su desarrollador abierto, o sea, su interfaz que ellos utilizan para crear interfaces, vamos, lo que ofrecen al público, eso, la versión que nosotros utilizamos tenía algunas cosas custom para la experiencia, por eso hizo falta desarrolladores. 2 por parte de Racontor, por nuestro lado éramos 3, yo que dirigía el proyecto, Robert que hizo las mecánicas del juego y el Quality Assessment y Eduardo que hizo la implementación en la herramienta. Luego por parte de Canal Plus pues eran 5, su director de proyecto, producción, comunidad y redes sociales, la producción de eventos en físicos y diseñador. O sea, 10 personas. Una preguntita, ¿han hecho con Contactor alguna experiencia con cine documental? Con cine documental hemos hecho cosas, de hecho es que me vais a destripar la charla de mañana, ya No, voy a tener No nada importa, que hablar. es que lo mejor, así Mucho mañana más, aprendemos. Pero mañana hay un público más grande, más abierto. Vale, bueno. Mañana somos oyentes, nosotros somos hacedores. Si mañana me repito, Sí, no importa que se repita. bueno, como cine documental como tal no, pero sí tenemos algunas experiencias relacionadas con no ficción, ¿vale? Porque también es interesante, digamos, en Juego de Tronos vos partís de una audiencia cautiva, de un universo y lo expandís. Y es darle eso, le abriste la puerta a jugar a una audiencia que ya estaba con ganas. Claro. Crear una comunidad o conectar una comunidad para levantar un proyecto de cero es otra historia. Ahí está. ¿Alguna experiencia que tengas así también por ese lado? Pues mira, aquí tengo, bueno, por lo del Factual, por ejemplo, este proyecto es un proyecto que estamos desarrollando. Es que no estoy viendo nada. Este es un proyecto que estamos desarrollando ahora en México. No es que sea documental, pero sí que tiene unos objetivos que no buscan, no es ficción, sino que buscas incentivar que la comunidad homosexual masculina se haga test sobre el SIDA, ¿no? Y entonces lo que se busca con Contactor es que se ha utilizado la herramienta para generar dinámicas de participación pues a través de test con el Communicator. El Communicator es una interfaz que Contactor lo que hace es, como os he dicho, Contactor es invisible, pues digamos que el Communicator sería como una interfaz posible para los autores que quieran usarla, ¿no? Es una web app que simula pues, ser un Messenger, simula ser un Facebook, sería como un espacio cerrado, ¿no? Ya os enseñaré más, ¿no? Pero en este caso lo que hace es, pues eso, a través de esta web app lo que hace es hacer test, proponer retos y tal, ¿no? Y en este caso la comunidad se busca, porque en este proyecto en particular ya tienen como una pequeña base de datos, pero es un poco in situ, ¿no? Hay toda una campaña de branding con pósters, etcétera, para poner en los ambulatorios, o sea que realmente se está intentando captar una comunidad en espacios físicos donde se sabe que van a ir el target de la experiencia y bueno, luego en redes sociales, ¿no? Igual, crear comunidad a mí siempre me ha parecido una quimera, o sea, me parece complicadísimo. O conectar comunidad existente. Captar comunidad existente. Y siempre, yo siempre lo que digo es como intentar pensar comunidades que ya existan y ir a por ellas, ¿no? Y ver cómo podemos integrar esa comunidad y cómo podemos darle algo a esa comunidad que ya existe, ¿no? Porque crear una comunidad de cero
con esta sobrecarga de contenidos que hay en redes sociales hoy en día, es que es imposible, ¿no? Entonces, hay que crear una estrategia bastante definida de hacerse un research de a qué comunidades vamos a apuntar, ¿no? Y qué les vamos a ofrecer y sobre todo cómo le podemos dar un papel protagonista a la experiencia, ¿no? Cómo ellos se pueden sentir especiales y cómo podemos hacer para que ellos sientan la experiencia como suya, ¿no? Eso yo creo que me parece que es el trabajo más difícil de crear un proyecto de estas características, sin duda. Sí, una pregunta, en la campaña de Game of Thrones, ¿cómo funciona su dinámica del que hace el programa y el que escribe la historia, como el guión? Si le escriben y luego hacen toda la producción y toda la programación, o lo hacen dinámicamente al mismo tiempo? Es que tiene que ser dinámico, es que ese es el asunto. La historia se escribe cuando se sabe cuál va a ser la dinámica de participación, ¿sabes? Se va creando de manera conjunta. Porque si no, partir de un guión cerrado, hacer un guión primero y luego crear la dinámica es muy poco orgánico, ¿sabes? No funciona. Entonces se va creando, está el equipo que hace la interacción y el equipo que escribe la historia y se va ensamblando, Lo que han hecho es como un juego de rol virtual, ¿no? Sí. En ese caso sí. Pregunta, ¿por qué necesitan un web app si pueden acceder directamente al Messenger del usuario? Vale, porque por ejemplo, no sé cómo es aquí, pero en España lo que más se utiliza es WhatsApp. ¿Aquí también? Hay bastante uso. Bueno, pues WhatsApp no tiene API abierta. Por eso no recibís anuncios por WhatsApp, por ejemplo. Ellos tienen un entorno cerrado, ¿no? Entonces, también porque nosotros hacemos bastantes cosas de simulaciones de crisis para ejecutivos, hacemos bastante immersive learning para corporates. Entonces, muchas de las necesidades de ese tipo de clientes es tener un espacio privado, ¿no? Quieren hacer cosas, pero no las quieren hacer en Facebook, no las quieren hacer en Twitter y tal. Entonces, por eso desarrollamos esta web app, que es un entorno cerrado que también nos permite hacer más cosas, ¿no? Que es todo el contenido está en el mismo sitio, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos es como diseñar el contenido en diferentes espacios, pero también tenemos la opción de hacerlo todo en este mismo espacio, ¿no? Que además pues los usuarios, los autores pueden customizar, ¿no? Cierto modo. Por lo que está todo recogido en ese mismo sitio. Yo tengo una pregunta, ¿es posible customizar con Conductor que por ejemplo unos mensajes lleguen a los MSS y otros a WhatsApp? Digo esto porque, por ejemplo, en un proyecto que yo tengo hay un gradiente en la población, en la población de unos que tienen acceso a internet y otros que no. Entonces, por lo general, los que tienen acceso a internet no le paran mucho de bola a los mensajes de texto porque están llenos de publicidad y cosas así, pero digamos en los que no tienen mucho acceso a internet, el mensaje de texto sería la forma de dar la misma comunicación a todos. ¿Es posible? Totalmente. O sea, WhatsApp no, porque no tiene tienes API, que, no. Claro, tienes que... Pero a través de esto, o a través de la web app, lo podríamos hacer, o tú puedes hacer dos grupos o 20.000 y como a esta gente enviárselo por SMS, a esta gente enviárselo... De hecho, nosotros hicimos una scavenger hunt en South by Southwest, en Austin. Hicimos dos versiones, una scavenger hunt como una búsqueda del tesoro, ¿no? Que le pedíamos a la gente que fuera resolviendo pistas y al resolver la pista le damos las instrucciones de a dónde ir en el siguiente punto, ¿no? Entonces hicimos dos versiones porque entendíamos que iba a haber gente de Estados Unidos que iba a tener conexión de datos y gente que no. Y entonces se iba a mover mejor por SMS, ¿no? Entonces hicimos dos versiones, una SMS y una... Perfecto, punto lo que decimos. Vamos a comer. No, un segundo, por favor. ¿Tienes implicados con el conducto? Tengo aquí a Milen Saavedra de Página 7 que quería hacer entrevistas a los expertos, así que quédense todavía un momentito. Más se puede salir. No expertos, por eso